Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Liliana Durán y soy responsable de contenido para Latinoamérica. Este webinar forma parte de la serie The Complete Transformation y para impartir esta primera sesión, Transformando un tsunami de datos con inteligencia artificial, contamos con el patrocinio de AWS y la presencia de Edgar Pérez. Y bueno, les quiero contar un poquito más de Edgar. Edgar es un comunicador natural y presentador con gran experiencia. Ejecutivos de todo el mundo aprecian sus conocimientos sobre cómo pueden posicionar mejor sus organizaciones para el éxito mediante un enfoque integral que vincula la estrategia empresarial y tecnologías disruptivas. Es autor de Nightmare on Wall Street y The Speed Traders. Durante más de una década, él se ha dirigido a miles de altos ejecutivos de todo el mundo a través de conferencias magistrales y programas de capacitación corporativa sobre informática cuántica, inteligencia artificial y ciberseguridad. Ha sido entrevistado en CNN, CNBC, Fox Business, entre otros medios a nivel mundial. Y recuerden que al final de la presentación podrán realizar todas sus preguntas en la sección de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Y bueno, gracias Edgar por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Liliana. Qué hermosa presentación. Muchas gracias a todos por la presentación, por personarse en este momento. Y creo que será interesante para mí retornar a la región. Como ustedes saben, soy natural de Perú, pero en los últimos 20 años he estado viviendo en América y ahora en Asia. Y realmente pues es un gusto retornar con todos ustedes para hablar sobre un tema que es tan importante para nuestra región en general. En la aplicación de tecnologías como inteligencia artificial en el manejo de nuestras tecnologías. Si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas de cuáles son las compañías que son las más valuables en el mundo, se darán cuenta que los nombres que vamos a ver son Amazon, Google, Microsoft, Facebook. ¿Y cuál es el común denominator de estas compañías? Están en tecnología, pero no solo eso. Estas compañías administran datos de una manera eficiente y eficaz. Por ejemplo, en este momento, la social network, que es la más popular en el mundo, es, como sabemos, Facebook. Miles de millones de usuarios tienen cuentas en Facebook. Entonces, obviamente, para poder manejar este volumen, ellos tienen una gran capacidad de poder controlar esta información y tomar ventaja de esta información. La segunda red, YouTube. ¿Ustedes se imaginan el volumen de videos que circulan en el mundo en este momento y cuál es la presión que esto causa, por ejemplo, en el tráfico de la Internet? Esto es un desafío para el manejo de datos. La tercera network es WhatsApp, que también pertenece a Facebook. Entonces, compañías que han podido administrar sus datos de una manera efectiva, pues capitalizan esto en oportunidades de negocio. Y esto, por lo tanto, continúa a mejorar su capitalización en el mercado. Sabemos bien el valor de mercado de estas compañías y nosotros también podemos pensar en nuestras compañías cómo podemos emular de alguna manera el éxito de ello. Bienvenidos a esta presentación que va a revisar cómo la continua adoptación de nuevas tecnologías nos permite manejar el tsunami de datos. Entonces, oportunidad, desafío o ambos. Pasemos al siguiente slide, por favor. Muy bien. Estuvimos hablando hace un momento de las compañías líderes en el mundo en tecnología. Compañías que pueden manejar datos de una manera increíble. Hace mucho tiempo recuerdo comprar computadoras que tenían capacidad en kilobytes, megabytes, gigabytes. Y resulta que ahora ya no hablamos de gigabytes anymore. Ahora estamos hablando de zettabytes. Incluso hay un término ahora que se está popularizando que es la era del zettabyte. Estadísticas nos muestran que en el año 2012, la información acumulada por la humanidad, desde los inicios hace miles de años hasta el 2012, ya habían alcanzado un zettabyte. ¿Qué es un zettabyte? Es un 1 con 21 ceros, número de bytes. O sea, más o menos 6 sextillions, 21 sextillions bytes. Es una cantidad increíble de datos. Entonces, 2012 alcanzamos un zettabyte de datos. Eso no quedó ahí. A partir de 2016, cada año el tráfico de Internet, tanto público como privado, alcanza también un zettabyte. Quiere decir que cada año, en ese momento, ya estábamos añadiendo un zettabyte, lo cual obviamente es una estadística en ese momento. Ahora es mucho más. Ahora vemos pues con la evolución de los IoT devices, devices que ahora van a estar presentes en muchos tipos de dispositivos, no solamente en nuestros teléfonos, no solamente en nuestras
tabletas, no solamente en las computadoras, en nuestros electrodomésticos, en nuestros carros. Todo este tipo de dispositivos va a crecer de una manera increíble. Un factor importante, por supuesto, es 5G, que ahora nos permite compartir información de una manera más rápida, eficaz, con baja latency. Eso, por ejemplo, va a implicar que en el año 2025, por ejemplo, 75 billones de devices van a estar disponibles para todos. Si nos imaginamos la población en el mundo de 7 billones de personas, 7.000 millones de personas, eso nos da un promedio de aproximadamente 10 devices por persona, lo cual no es nada irreal. Una persona en clase media, en una sociedad, por ejemplo, en México, o en América, o en Brasil, por ejemplo, la familia tiene 4 o 3 computadoras, dependiendo del número de personas en la casa. Tenemos también teléfonos para todos, 4 teléfonos, unas 2, 3 tabletas. Tenemos dispositivos también que están conectados a la Internet. Así que ese número no es irreal. Es una realidad que vamos a ver y que compañías hoy en día tienen que estar preparadas. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver un framework que nos permite analizar esta explosión de datos. Y felizmente en este framework las 5 palabras claves empiezan con B. Así que vamos a discutir la primera. Volumen. El volumen es el tamaño de los datos. Y como ya vimos en el slide anterior, el volumen de datos en general se está incrementando dramáticamente. Como vemos en el siguiente slide, vemos que el volumen de datos está creciendo cada año de una manera increíble. Estos zettabytes que mencionamos hace unos momentos, por ejemplo, muestran la cantidad de información que se está creciendo. Obviamente, si usted ve, por ejemplo, el tráfico de Internet en este momento, probablemente 40% del tráfico van a ser videos. ¿Qué aplicaciones están ahí? Netflix, YouTube. Estos son los programas públicos que más que todo están capturando el tráfico. Esto no existía hace 10, 15 años. Entonces, solamente la existencia de live streaming, videos, está realmente incrementando el tráfico e incrementando ambos, oportunidades y desafíos para compañías que están produciendo este contenido y necesitando comunicarse usando este tipo de contenido. El siguiente slide nos muestra, por ejemplo, la velocidad en que se crean estos datos. Una estadística importante es al respecto del volumen de datos que se crean cuando hablamos de un vehículo autónomo. Por ejemplo, el volumen autónomo de Tesla, por ejemplo, el volumen que creo en un día es 10 terabytes. Y para tener una idea, eso es el equivalente a lo que yo creo, a lo que 10.000 usuarios de Internet crearían en un día. Increíble, 10.000 usuarios haciendo sus trabajos normales en base de datos, en documentos de texto, en hojas de cálculo. Toda esa información por 10.000 es el volumen que un carro automático puede crear. ¿Y por qué es tanto así? Porque un carro que es semiautónomo o autónomo necesita recolectar información importante en el camino sobre peatones, sobre otros carros, sobre las señales de tránsito, y esta información tiene que ser bien granular. Si nosotros vamos a una película en el cine y queremos ver una película con buena calidad, vamos a ver 40 imágenes por segundo. Eso nos da una sensación de que esta película es en realidad movimiento activo. Si la cantidad de imágenes se reduce, vamos a notar que el movimiento no es exacto, no es natural, y lo vamos a notar. Entonces, esa granularidad es también lo que necesitamos con vehículos autónomos. Y esto tiene un costo, la cantidad de información que tenemos que almacenar. En el caso de vehículos autónomos, estamos a veces hablando de vidas humanas. Por lo tanto, esta granularidad es importante. En un abrirse y cerrar de ojos, una persona puede cruzar la pista y eso obviamente tiene que estar inmediatamente controlado por el vehículo autónomo, ya sea un vehículo semiautónomo o un vehículo con una persona que esté cerca al volante. Entonces, esta velocidad está incrementándose. El siguiente slide. La variedad también ha crecido. Hace 15 años, 20 años, nosotros estábamos trabajando básicamente con documentos en texto. Documentos, por ejemplo, como hojas de cálculo, documentos de texto, presentaciones, base de datos en SQL, por ejemplo. Y eso prácticamente era todo lo que nos imaginábamos que iba a ser necesario para las compañías que hoy existen. Sin embargo, poco a poco esto ha estado cambiando. Ahora ya estamos pensando más en imágenes, estamos pensando en videos, estamos pensando en documentos de audio. Quería conversarles sobre estos datos desestructurados que ahora imperan. Hablaba, por ejemplo, de los videos que están realmente en toda nuestra comunicación, Netflix, YouTube, esto que no existía hace unos años.
Esto es lo que está creando bastante capacidad en este momento de poder crear información para compañías. Esto también crea oportunidades, pero también crea desafíos. Podemos ir al siguiente slide. Por ejemplo, también podemos hablar de la veracidad de los datos. Muchas compañías han acumulado información de tanto tiempo, pero esta información tiene que ser mantenida para que yo pueda realmente tomar ventaja de esta información. 1 de 3 líderes de negocio no confían en la información que usan para tomar decisiones. Esto realmente es algo dramático y eso obviamente se ve capturado en el siguiente número, donde vemos que billones de dólares, miles de millones de dólares son perdidos en la economía americana porque no tenemos acceso a datos veraces. 27% de ejecutivos no están seguros de qué porcentaje de sus datos son incorrectos. Entonces, eso nos muestra también algo importante, que no solamente es cuestión de acumular datos, sino también que tenemos que pensar en cómo garantizamos la veracidad de estos datos y que estos datos puedan ser accionables. Nos podemos mover ahora al siguiente slide, en el que hablamos del valor más importante, de lo que es más importante de los datos. Al final de cuentas, nosotros estamos para apoyar a nuestro negocio y eso lo podemos hacer si es que extraemos valor de nuestros datos, si es que podemos evaluar la información que tenemos y ver cómo lo podemos usar para ganar nuevos mercados, para crear nuevos productos, para anticipar productos que los clientes ni siquiera han pensado. Es ahí donde nosotros podemos realmente realizar el valor de nuestros datos y eso nos permite entonces ser más creativos con la información que tenemos, ser más persistentes, poder manejar la velocidad de los datos, poder manejar la velocidad controlando estos datos y esto pues nos permite avanzar a la compañía en general. Si nos movemos al siguiente slide, vamos a entender que la eficiente y efectiva administración de los datos desestructurados ahora está transformando las industrias. Es este tipo de datos ahora el que nos permite a nosotros pues crear una ventaja competitiva. Les comento el caso, por ejemplo, que a muchos padres, un problema que tenemos siempre es ayudar a nuestros hijos en hacer sus tareas. Queremos ayudarles, pero a veces nos toma mucho tiempo porque los chicos reciben bastante tarea, bastante trabajo. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles? Bueno, si por ejemplo ellos tienen que solucionar un problema de 10 multiplicaciones, pues yo como padre también voy a revisar las 10 multiplicaciones. Eso toma tiempo. Hace poco, se lanzó una aplicación en China que justamente se llama I Love Homework, me gusta el homework. ¿Y qué hacía esta aplicación? Esta aplicación nació de una idea de un padre que también estaba pasando mucho tiempo queriendo ayudar a sus hijos y no le alcanzaba el tiempo. Entonces pensó, ¿cómo yo podría ayudar a los padres para ayudar a sus hijos y al mismo tiempo minimizar el tiempo? Ellos crearon una aplicación que lo que hace es tomar fotos y simplemente en una hoja yo termino de solucionar los problemas, mi hijo termina los problemas y yo le puedo tomar una foto a esta página y el sistema, la aplicación, inmediatamente utiliza un modelo de inteligencia artificial y me permite en una foto adicional, me muestra cuáles son los problemas que han sido correctamente solucionados y cuáles son los que tienen errores. En segundos ya puedo tener lo que me tomaba minutos o tal vez media hora revisando estos problemas en ayudar a mis hijos. Ahora, es excelente esta aplicación, es free para empezar. Pero como era free, obviamente los padres lo compartieron con otros padres, los profesores lo compartieron con más padres, y en menos de semanas, esta aplicación subió de un download, del primer download, a 200 millones de bajadas. 200 millones de padres empezaron a usar esta aplicación. La compañía, para poder manejar esta información, definitivamente tenía que haber usado la nube, porque de otra manera no le hubiera sido posible solucionar, digamos, recibir los requerimientos de los padres y poder contestar en este negocio nuevamente de lo que es la administración, los chequeos de los combos. Ese es un ejemplo de cómo la eficiente y efectiva administración de datos nos permite crear un nuevo mercado. Obviamente ustedes me dirán, pero este producto es gratis. Sí, es gratis. El producto básico es gratis. Pero una vez que yo tengo acceso a 200 millones de familias, ya les puedo empezar a ofrecer productos adicionales, videos, clases online, nuevos programas, nuevas aplicaciones. Esto es una apertura que me permite crear nuevos modelos de negocio. Entonces, el cloud en este ejemplo, por ejemplo, fue efectivo para ayudar a esta compañía a responder una demanda que tal vez no se lo esperaba, pero que teniendo un producto tan eficiente, tan bueno para los padres, fue definitivamente exitoso.
Podemos ahora cambiar al siguiente slide. Entonces, compañías líderes ahora usan inteligencia artificial para manejar sus datos desestructurados. Obviamente, si hacemos una encuesta de las compañías, quienes están utilizando inteligencia artificial, si nos miramos en las empresas grandes y medianas, el ratio puede ser de 40 a 50%. Es decir, la mitad de las compañías ya utilizan inteligencia artificial para manejar sus datos desestructurados. ¿Cuál es el rango de las compañías medianas? En ese rango, el porcentaje de uso de AI, de artificial inteligencia, es mucho menos, probablemente es 10 a 15%. Quiere decir que todavía tenemos un rango ahí para poder empujar este tipo de tecnologías. Las compañías todavía necesitan entender qué es inteligencia artificial y por qué yo tengo que trabajar en esto. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Speakers en esta área, por ejemplo, usualmente trabajamos con compañías para introducirles. ¿Por qué es importante para ellos empezar a usar la inteligencia artificial? No solamente defender desde el punto de vista de su propio negocio, sino también porque mi competencia lo está usando. Y eso me da una motivación para decir, si yo quiero estar en este negocio y quiero triunfar también, tengo que también pensar en aplicaciones de esta nueva tecnología. Todos usamos tecnología. La inteligencia artificial es un nuevo aspecto de tecnología que también nos permite ser efectivos en este momento. Cambiemos al siguiente slide. Una área de importante aplicación para este tema es el PLM, el procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo nosotros podemos digitalizar documentos y mucho más? Y les voy a dar un ejemplo concreto. Todos ustedes conocen este periódico, el New York Times, que es prácticamente el periódico más importante acá en los Estados Unidos y que, bueno, tiene una historia pues increíble. Fue fundado en el año 1851, hace más de 150 años. Su primer website fue creado en el año 1995, o sea, hace menos de 25 años. Y mucha gente pues pensaba, los periódicos son pues dinosaurios en este mundo de la internet, realmente no van a tener un espacio en la economía. ¿Qué pasó? Periódicos como este, como el New York Times, como el Wall Street Journal, por ejemplo, han podido triunfar en esta nueva etapa. ¿Cómo? Creando nuevos productos, creando suscripciones, algo que nosotros pensamos que podía ser gratuito en la internet. Ellos dijeron, no, nosotros podemos cobrar una suscripción, crear una barrera de pago para que mis usuarios puedan seguir leyendo nuestras noticias. No solo eso, en el caso del New York Times, imagínense, el website se creó hace 25 años, entonces las noticias se están publicando ahí solo desde ese momento. El New York Times se dio cuenta que parte del valor que los clientes, que los usuarios, lectores quieren del periódico es acceder al archivo que tiene el New York Times de los últimos 150 años que están en sus fotos, en sus documentos guardados y que nadie lo había pensado en digitalizar. Eso es un valor añadido a clientes que ahora se suscriben. El New York Times, por supuesto, pasó muchos años tratando de digitalizar esta información y una vez que lo hizo, añadió el valor, creó nuevo valor. Gracias a esta tecnología de inteligencia artificial, el New York Times ha podido crear una nueva área de crecimiento para la compañía. Ahora no solamente busco noticias de los últimos 25 años, sino de mucho antes. Obviamente esta información está indexada, está catalogada para que ya el usuario pueda recibir noticias de lo que es lo que necesita. Y esto es algo que el New York Times lo ha usado efectivamente para poder resaltar el valor que ofrece a sus lectores. Esta es una clásica aplicación de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Si vamos al siguiente slide, podemos ver otra aplicación que es la identificación de imágenes. Hablamos hace un momento de los vehículos semiautónomos o autónomos. Y es cierto, si nosotros pensamos en estos vehículos, es bastante la información que ellos tienen que colectar, porque tenemos que identificar personas, tenemos que identificar otros vehículos, tenemos que identificar señales de tránsito, tenemos que estar comunicados a las autoridades como la policía o la municipalidad que están enviando señales. Entonces, esta información tiene que estar reconocida. Tomando una foto, un sistema de inteligencia artificial usando una arquitectura de inteligencia artificial puede reconocer aquí los individuos, puede reconocer aquí los otros vehículos, los buses y pues cualquier otro objeto que puede estar entrando en este escenario, una bicicleta, por ejemplo, con gran efectividad. Obviamente para eso usan los LiDAR, estos detectores muy poderosos que pueden recuperar esta información y esa información que es capturada es procesada inmediatamente.
dando a la máquina, dando a la computadora una clara señal de qué es lo que está pasando en el ambiente y cómo puedo asegurarme de que este vehículo llegue seguramente del punto A al punto B. Pasemos al siguiente slide. Similarmente, conversiones de voz a texto nos brindan capacidades de búsqueda de audios. Una aplicación práctica de este tipo de tecnologías, por ejemplo, es las traducciones. Hace mucho tiempo, si nosotros íbamos a la internet y queríamos hacer una traducción de inglés a chino, por ejemplo, las traducciones no eran muy perfectas. Obviamente nos daban una idea general de cuál era el sentido de un párrafo en inglés cuando era traducido al chino, pero no era muy perfecto. El producto, por ejemplo, como un Google Translate o el Microsoft Translate o incluso el Amazon, productos que también tienen para traducciones, ahora utilizan inteligencia artificial, ahora usan modelos de Deep Learning que son mucho más avanzados, que ya no se dedican en traducir palabra por palabra, sino que realmente ubican sentencias y traducen estas sentencias en sentencias del otro idioma. Para poder hacer eso, obviamente, tú necesitabas accesar a millones de documentos, porque de esa manera tú podías conectar información en un lenguaje con información en el otro lenguaje. Entonces, para poder crear estas aplicaciones, necesitamos pensar en operar modelos de inteligencia artificial. Y estos modelos demandan capacidades dramáticas muy poderosas en temas de datos. Un modelo de inteligencia artificial solo puede ser bueno si tengo buena data. Si mi data es suficiente, compleja y me permite crear un entrenamiento perfecto para este modelo. De esta manera, mi modelo llegará a ser 95% accurate, 99% exacto, idealmente lo más cerca al 100%. Para ello, debo manejar los datos. Entonces, los datos no solamente me ayudan a operar mi negocio, sino también que me ayudan a crear modelos que me permitan revertir a mi negocio, crear productos y servicios que mis usuarios aprecien. Y eso lo puedo hacer gracias a que la inteligencia artificial me permite tomar ventaja de mis datos. Y para ello, tengo que poder manejarlos efectivamente. Veamos el siguiente slide. Una aplicación interesante que ha sido pues, ya está en boga desde hace unos 10 años en China, es esta aplicación llamada WeChat. Y WeChat normalmente puede ser comparada a un sistema de mensajería. Ustedes conocen, por ejemplo, WhatsApp, Line, muchos de estos sistemas de aplicaciones de mensajería que básicamente nos permiten enviar información, mensajes de texto, documentos, attachments, videos y documentos de audio, por ejemplo. Este tipo de aplicaciones normalmente es común, muy usado. WeChat empezó como una aplicación de mensajería. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, en este caso WeChat cambió bastante, porque WeChat ya no solamente estaba dedicado a lo que era mensajería, WeChat se empezó a dedicar a mucho más, y WeChat empezó a crear aplicaciones. Estas aplicaciones creadas en WeChat son llamadas mini programas. Entonces, la compañía Tencent pensó, si yo tengo acceso a 1 millón de usuarios en mi plataforma, ¿por qué no les ofrezco más aplicaciones que pueden realzar su calidad de vida? Entonces, teniendo ya al usuario en WeChat, el usuario pasa horas en el día revisando sus mensajes, ¿por qué no les creo nuevas aplicaciones? Y un rango de aplicaciones cae en servicios financieros. Ahora yo le puedo postrar a este usuario aplicaciones de servicios financieros que ya no necesitan ir a un banco, que ya no necesitan ir a una compañía de seguros, porque todas estas aplicaciones ya están mostradas en un pequeño mini programa que está instalado en WeChat. Entonces, ellos no necesitan abrir ningún otro programa. Simplemente pueden entrar a una sección de WeChat, encontrar WeChat Pay y desde ese momento empezar a utilizar una aplicación financiera que me permite hacer compras en cualquier retailer, en cualquier tienda, pagar servicios, enviar dinero a otras personas y todo eso lo puedo hacer desde la conveniencia de una sola aplicación. No solo eso, una vez que yo conozco a mi usuario, le puedo ofrecer más cosas como por ejemplo como tarjetas de crédito. Tencent no va a ofrecer la tarjeta de crédito, pero yo puedo crear el marketplace, un mercado para que bancos, compañías de seguro, instituciones de asset management puedan ofrecer productos a mis clientes. Tarjetas de crédito, préstamos, instrumentos de ahorro, inversiones, una plétora de inversiones, una plétora de servicios en servicios financieros que les puedo ofrecer a mis clientes sin necesidad de que ellos abandonen la aplicación básica que ha sido una aplicación de mensajería. Esto lo podemos hacer gracias a la inteligencia artificial.
puedo conocer a mis usuarios, puedo conocer qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, y eso me permite ofrecerles beneficios que van más allá de lo que es la simple mensajería. En adición a servicios financieros, para pagar mi teléfono no voy a ningún lado. Simplemente hay un mini programa que lo puedo abrir en WeChat y pagar mi teléfono. Pagar el agua lo puedo hacer en WeChat. Cualquier tipo de gestión con el gobierno o administración, por ejemplo, también lo puedo hacer en WeChat. Puedo ver mi estatus con el tema del virus, por ejemplo, también lo puedo ver en WeChat. Entonces, nos crea oportunidades para hacer mucho más que lo que era inicialmente mensajería. Y eso es gracias a que puedo manejar la información de mis usuarios de una manera efectiva y eficaz. Cambiemos al siguiente slide, por favor. Entonces, el análisis efectivo de nuestros datos es esencial en estas épocas de rápidos ciclos de innovación. WeChat fue creado en el año 2011. Inicialmente una aplicación de mensajería, pero como el mundo estaba cambiando, todo el mundo está usando ahora teléfonos inteligentes y esos teléfonos me permiten correr aplicaciones de todo tipo. ¿Por qué no crear y eventualmente crear otras aplicaciones que me permitan competir con estas nuevas compañías? Entonces, esto ha permitido a compañías líderes como Tencent, por ejemplo, manejar los datos que tienen para crear nuevos servicios. Y esto gracias a su análisis efectivo de datos. Sigamos al siguiente slide. Estas estrategias exitosas de datos usan las economías de escala y la flexibilidad de la nube. Les mencioné el caso de la aplicación I Love Homework. Y obviamente una compañía que de un día al otro tiene 200 millones de usuarios, necesita la nube para poder escalar rápidamente, para poder tener esa flexibilidad. Este ha sido un requerimiento importante. Los beneficios que le ofrece la nube a esta compañía son inmensurables, porque le ha permitido en semanas poder crecer de 0 a 200 millones. La aplicación que ellos crearon ha sido tan exitosa que inmediatamente tenían que pensar en cómo expandir la infraestructura. Y si yo estoy pensando en adquirir un nuevo servidor, me va a tomar días y semanas poder instalar ese servidor. A lo opuesto a que lo que tomaría minutos, sí que simplemente contrato la nube y me permite eso, pues expandir mi capacidad rápidamente. Igualmente, en el tema de datos, yo siempre estoy evaluando los datos que tengo y siempre estoy usando eso para crear nuevos modelos. Si yo quiero crear un nuevo modelo de inteligencia artificial, necesito también tener acceso a mis datos efectivo para poder manejar los datos y crear modelos que sean efectivos, que permitan dar servicios a los clientes, para que estén pues muy contentos con mi compañía y no piensen en moverse de compañía. Sigamos al siguiente slide. Entonces, el tsunami de datos. Y por favor, si podemos poner aquí el resultado de la encuesta. Por ejemplo, obviamente vemos en el primer caso, vemos que los ejecutivos consideran que esto es una oportunidad de negocio, 28%. También vemos que esto puede ser un desafío en la administración de los datos, lo cual también es correcto. Obviamente, cuando yo estoy pensando en información, tengo que pensar en el ambiente regulatorio, cómo yo puedo respetar también la privacidad de mis usuarios. En algunas economías, por ejemplo, como en China, en India o en Rusia, por ejemplo, compañías que normalmente trataban de guardar la información en centros de datos globales, se dieron con la sorpresa que no podían hacer eso, que tenían que guardar la información en los países donde esta información se genera. Así que, por ejemplo, si Facebook está sirviendo India, yo tengo que guardar la información de mis usuarios en la India en servidores establecidos en la India. Eso obviamente demanda una inversión. Entonces, es cierto, hay cierto desafío que viene con el uso de estos datos. Finalmente, la opción más popular ha sido que es al mismo tiempo una oportunidad y este desafío. Y es cierto, yo creo que el tsunami de datos en general, al inicio suena muy grande, muy difícil de entender, difícil de ver nuestras manos around, como le dicen en inglés. Pero una vez que nos damos cuenta que este tsunami de datos en realidad nos puede ayudar a crear oportunidades para nuestra compañía, en crear nuevos mercados, en crear nuevos servicios, en acceder a nuevos clientes, entonces decimos, sí, esto es algo que nosotros lo podemos usar, podemos aprender de ello y podemos definitivamente estar preparados. Y para ello, por supuesto, si vamos al siguiente slide, tenemos que pensar en las mejores soluciones tecnológicas. Al final del día, en tecnología, nosotros ayudamos al negocio. Compañías como Facebook probablemente son sinónimos de tecnología, pero eso no quita el hecho de que también tienen accionistas, stakeholders, que también necesitan ser correspondidos por la compañía. Entonces, tecnología hoy en día está cambiando bastante, sí, pero al mismo tiempo, en tiempo de cambio,
pues la tecnología, la cuestión es adaptarnos. ¿Y cómo nos adaptamos? Usando las tecnologías más avanzadas. La inteligencia artificial, el cloud computing, son definitivamente tecnologías que podemos explorar ahora para mejorar los rendimientos de nuestra compañía, para ser dramáticos en el incremento de nuestras utilidades, de lo que nuestros stakeholders están esperando de la compañía. En esta manera yo creo puedo terminar mi presentación y voy a estar encantado de recibir preguntas después de la presentación de Bárbara. Muchas gracias. Listo, Edgar, claro que sí, y de hecho sí, te vemos al final de esta presentación. Muchas gracias, la verdad es que creo que esta presentación le va a aportar mucho a nuestros asistentes. Y bueno, para continuar y ya cerrar este evento, le doy la bienvenida a Bárbara Aguilera. Ella es nuestra Head of Marketing de Latinoamérica para Rackspace Technology, y ella nos va a explicar cómo aprovechar el poder de la arquitectura de datos moderna con inteligencia artificial. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Lil, y Edgar, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, pues justo como comenta Lil, ¿cómo podemos, después de todo lo que acabamos de escuchar que Edgar nos ha compartido, cómo realmente podemos aprovechar este poder de la arquitectura de datos moderna utilizando inteligencia artificial? Si me ayudas con la que sigue, Lili, porfa. Gracias. Tenemos que identificar estos 3 pasos para aprovechar todo este potencial, pero antes de entrar de lleno a estos 3 pasos, algo que me gusta mencionar es que tenemos que conocer primero cuál es la necesidad del negocio, qué queremos crear con esto, ya sea para solucionar un problema o para innovar, pero siempre pensando en el negocio. Lo que realmente diferencia a una persona o a un área de TI es su entendimiento y conocimiento del negocio, y es ahí donde realmente podemos ser agentes de cambio y de alto impacto dentro de las organizaciones. Entonces, una vez que tenemos esto como contexto, son 3 pasos los que hay que seguir para poder sacar este mayor provecho. El primero es evaluar, ¿no? Tenemos que conocer por dónde, qué datos tenemos, por dónde vamos a empezar y cuál es el estatus en el que estamos el día de hoy. Para hacer eso, pues primero tenemos que hacer un descubrimiento para poder identificar cuáles son las posibilidades que tenemos con estas nuevas arquitecturas de datos que están basadas en la nube y que podamos aprovechar los servicios de Big Data y este análisis de nube. Tenemos que hacer un deep dive técnico para poder entender el qué y el cómo de las posibles soluciones que vamos a utilizar para poder crear o resolver lo que queramos, lo que necesitemos hacer. Y necesitamos hacer una ideación de esta solución, hacer una lluvia de ideas y hacer un esboce a alto nivel de una solución para lo que queremos crear. Tenemos que definir cuáles son los ajustes que nuestro negocio tendrá que tomar con el fin de maximizar lo que es posible y transformar. Por eso es tan importante, y reitero, el involucrar a las áreas usuarias, porque necesitamos estar conectados y saber que estamos realmente evaluando qué es el verdadero problema o qué es lo que queremos crear para innovar. El segundo punto es cómo diseñamos y construimos, una vez que tenemos este panorama general, una vez que sabemos dónde estamos parados, tenemos que identificar cuáles son los datos que nos faltan y cuáles son aquellos datos que están aislados. Tenemos que diseñar, implementar, probar y poner en marcha con agilidad y con DevOps. Hay que hacer este descubrimiento y esta planificación que nos permita explorar estos posibles escenarios, estas experiencias que podamos generar información de manera que sea útil. Tenemos que empezar a hacer esta construcción, asegurarnos sobre todo que estamos iterando a través de procesos ágiles y de DevOps. Hoy, como ya nos lo compartió Edgar, los datos están generándose cada segundo y eso genera que haya cambios en lo que estamos, cambios o ajustes en lo que estamos diseñando. Entonces es súper importante que estemos constantemente asegurándonos que estamos yendo en el camino adecuado y que podamos utilizar estos procesos ágiles y DevOps para saber que estamos alineados a lo que el negocio está requiriendo, porque estos requerimientos pueden ser cambiantes. Hay que poder, ahora entonces llegó el momento de ingerir y transformar estos datos. Hay que crear un proceso que nos permita este ingreso de datos, esta transformación y esta carga para validar y crear y comprobar con control de calidad y automatizar estos procesos de ingreso, ¿no? De tal manera que pueda volverse una forma constante de hacerlo. Hay que hacer el modelado de los lagos de datos, los famosos data lakes, que nos permita diseñar los esquemas y modelos de almacenamiento de los datos empresariales. Y por último, pero no menos importante, generar estos análisis e informes constantes que nos permita realmente identificar qué es la entrega final y el intercambio de conocimientos.
El tercer punto habla ya de gestionar y optimizar. Ya hicimos esta evaluación, ya diseñamos, ya lo implementamos, ya lo estamos midiendo y ahora hay que asegurarnos que está habiendo esta gestión y estamos constantemente haciendo las optimizaciones, una vez más porque los requerimientos cambian constantemente. Entonces tenemos que definir, optimizar y colaborar para poder realmente hacer esta gestión y esta optimización que requiere. Entonces, necesitamos establecer los protocolos de ITSM, el IT Service Management. Tenemos que capacitar a los colaboradores para que puedan ejecutar y gestionar constantemente los datos en las plataformas que hemos definido. Tenemos que constantemente estar actualizando, optimizando a través de la ingeniería de datos, la automatización y el soporte del desarrollo. Y tenemos que asegurarnos nuevamente que estamos colaborando entre áreas de TI, que se están hablando estas áreas de TI para que realmente haya un vínculo y también con las áreas usuarias. Si me ayudas con la siguiente. Entonces, dicho lo anterior, tenemos que, ¿cómo nosotros como Rackspace Technology podemos ayudarles? La siguiente, por favor. Tenemos que crear un futuro nativo en la nube, que sea más flexible, que sea robusto, que sea ágil. Tenemos también que podemos también ayudarlos a automatizar estos procesos que los ayuden a impulsar una mayor eficiencia y que ayude a su vez a optimizar el rendimiento y el costo por ende, ¿no? También los podemos ayudar a esta innovación continua. Hoy lo que hemos escuchado con lo que nos compartía Edgar es que el mundo es infinito, hay muchísimos datos, este tsunami de datos, hay muchas opciones. Entonces, tenemos que ayudar con esta innovación, podemos ayudarlos a que ustedes ayuden a sus organizaciones a adaptarse rápidamente a las preferencias de los clientes a través de inteligencia artificial y de machine learning, porque como lo comentaba anteriormente, esto está cambiando todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que ir no solo a la par, sino un paso adelante para ayudar a que nuestras organizaciones puedan seguir liderando. Podemos ayudarlos también a generar soluciones diseñadas que los ayuden a extraer el valor y la información procesable a partir de los datos de la forma más eficiente y más económica también. También podemos ayudarlos a administrar sus datos en una plataforma multinube. Nosotros como Rackspace Technology somos los expertos en multinube de extremo a extremo, que trabajamos constantemente con nuestras diferentes alianzas y los diferentes hyperscalers. Con AWS, por ejemplo, como ya lo comentaba Luis al inicio, podemos ayudarlos a impulsar este valor de sus datos no estructurados y la nube con inteligencia artificial. Y por último, también podemos ayudarlos a implementar las herramientas analíticas correctas. Hay muchas opciones, hay muchas soluciones hoy que se pueden hacer y nosotros tenemos al grupo de expertos que puede ayudarlos a identificar cuál es lo que mejor conviene para ustedes. Adelante, Lili. Y bueno, entonces con esto cerramos invitándolos a que visualicen cuál es el futuro de su organización. Cómo utilizar todo lo que hemos platicado y compartido Edgar y yo para poder llevar a su organización hacia el futuro que quiere llegar. Muchas gracias, Lili. Listo, muchísimas gracias, Bart, por este cierre. La verdad es que me encantó tu charla. Y bueno, ahorita ya damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Hemos recibido bastantes. Iniciamos con una pregunta de Alejandro Agudelo. Edgar, no sé, ya estás ahí. Sí, estamos acá. Perfecto. Y listo. Lo que él nos pregunta ¿es tanta la información generada que necesitamos de un tercero para que nos apoye en ese análisis de información? Ya nuestra oficina de BI se quedó pequeña. No es viable financieramente seguir creciendo. ¿Es mejor analítica de datos como servicio? Sí, yo creo que sí. Si tú piensas, por ejemplo, qué está pasando por ejemplo, con las compañías, nosotros estamos utilizando servicios de compañías líderes como Amazon o Google, por ejemplo, que nos ofrecen servicios que no necesitamos crearlos en casa más. Si piensas, por ejemplo, en servicios de traducción, servicios de machine learning, por ejemplo, estos servicios ya están disponibles entonces y son disponibles a través del cloud. Entonces, realmente nosotros podemos simplemente utilizar esto y bueno, eso obviamente no solamente el único beneficio es que lo podemos usar inmediatamente, sino también económicamente también tiene sentido. Entonces, realmente pensemos en los desafíos del negocio, pensemos en qué es lo que puede hacer crecer mi compañía, qué nuevos insights yo puedo descubrir de la data que tengo. Y eso es lo que debe guiar nuestras decisiones.
Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Seguimos con una pregunta de Marco Martagón, que nos pregunta, ¿cómo se ataca el problema de la integración de los datos estructurados y no estructurados? Por supuesto, cuando nosotros pensamos en datos estructurados, es muy fácil imaginarnos en este esquema relacional que todavía está usado en compañías. Pero si pensamos en datos no estructurados, ahora tenemos que pensar en nuevas estrategias de etiquetado de estos datos. Y eso, dependiendo del tipo de base de datos, de dónde viene esta información, esto es un desafío adicional. Yo creo que un experto de datos nos puede dar información en cómo exactamente encadenar estos tipos de datos para que podamos seamlessly, sin ningún problema, nosotros podamos pues mover información de un ambiente a otro ambiente y poder extraer insights de ambos lados. Eso obviamente va a tomar cierto desarrollo, pero sí, yo creo que compañías como Rackspace nos pueden proveer de la guidance que necesitamos para poder hacerlo una realidad. Perfecto, Edgar. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con una última pregunta de Luis Gabriel Matús, que nos pregunta, ¿qué certificaciones serían recomendadas para aprender más sobre estos temas? En general, en el tema de datos y en el tema de inteligencia artificial, te recomiendo ir con compañías que son las líderes en el mercado. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, yo creo que compañías como IBM y Google, por ejemplo, ofrecen programas muy interesantes en estas áreas que nos permiten pues, estar al tanto de las nuevas tecnologías. Es ahí donde podemos encontrar, incluso Coursera y otros tipos de servicios que ofrecen cursos masivos, también ofrecen certificaciones proveídas por estas compañías grandes. Son ellas las que nos pueden ofrecer insights en cuál es el desarrollo de la tecnología que se nos viene. Perfecto, Edgar. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Todas estas preguntas les haremos llegar la respuesta a través de correo. Y bueno, nuevamente agradecerle su presencia, agradecerle a AWS por este patrocinio y te regreso la palabra para que te despidas, Edgar. Muchísimas gracias a todos. Disculpe por las interrupciones técnicas que hemos tenido, pero espero que el mensaje haya llegado a todos ustedes y a todos los ejecutivos de América. América Latina es un mercado tremendo, está creciendo bastante en tema de población, pero creo que tenemos que mirar siempre al futuro. ¿Qué está pasando en América? ¿Qué está pasando en Europa? En Asia, por ejemplo. Y eso nos debe servir para inspirarnos, para seguir alcanzar hasta las nubes. Perfecto, Edgar. Muchas gracias y pues muchas gracias por asistir. Cualquier cosa que nos quieran contactar, aquí está el correo de Bárbara Aguilera. Y bueno, pues los vemos en la próxima serie de Complete Transformation. Buenas tardes.